Cuando estamos pensando en realizar un viaje, a muchos de nosotros nos gusta saber qué tal el viaje, cómo será la ruta, habrá estaciones de servicio, habrá muchos pozos o no, veremos lindos paisajes y mucho más que la ruta nos interesa saber cómo será el destino final. Quizás nos empezamos a ver videos en YouTube que muestren acerca del lugar, experiencias, comentarios, porque tenemos muchísimas ganas de poder estar ahí. Y la vida también es un viaje. A lo largo de esta vida nosotros estamos viajando y al final de este viaje hay un destino. Y el título del mensaje, lo que hoy les quiero compartir, se llama Destino Final. Y quiero desarrollar este tema, quiero desarrollar algunos puntos. Y los quiero invitar para esto que puedan buscar en Mateo capítulo 7, versículo 13 al 14. Vamos a ver el primer punto. El primer punto se titula Estamos de viaje. Cada uno de nosotros somos viajeros, peregrinos en esta tierra. Y dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 7, versículo 13 al 14. Entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran. Qué claro que es estos versículos, cuántas reflexiones, cuántos aprendizajes podemos sacar para cada uno de nosotros. En primer lugar, yo acá marqué algunos, pero en primer lugar, que todos estamos de viaje, aún sin darnos cuenta. No existe un tercer camino, únicamente hay un camino que es angosto y un camino que es ancho, y todos de una u otra manera, toda la humanidad, no solamente los que estamos acá, sino el conjunto, la totalidad de la humanidad está de viaje. La palabra acá dice que muchos van por el camino ancho, y acá yo pensaba qué importante poder entender que cuando nosotros decidimos ser seguidores de Cristo, vamos a estar en un camino donde pocos, teniendo en cuenta a toda la humanidad, pocos deciden seguir al Señor. A veces hemos escuchado que mayoría gana o el 51% tiene razón, ¿no? Y nosotros sabemos que muchas de las situaciones en nuestra vida se resuelven democráticamente, es decir, lo que la mayoría dice se tiene que terminar haciendo con las leyes y demás, pero qué importante entender que a nivel espiritual esto no funciona así, porque la mayoría de la humanidad decide darle la espalda al Señor. Muchos son los que van por el camino ancho. El camino ancho es un camino donde uno tiene total libertad de hago lo que quiero. Si alguno de nosotros en esta mañana hoy dice yo de mi vida hago lo que quiero, está declarando de manera consciente que no está transitando el camino de Jesús, sino que está viviendo en el camino ancho. Porque el camino ancho es un camino que tiene más situaciones permitidas para uno mismo, decidimos hacer lo que nosotros o la mayoría quiere. En cambio, el camino angosto es un camino donde nuestra voluntad la ponemos a los pies del Señor y decimos, decido negarme a mí mismo. Claro, hay una total diferencia entre un camino hago lo que quiero y el otro camino angosto hago lo que el Señor quiere. Qué importante entender esto, ¿no? Hoy quizás podríamos estar preguntándonos, de acuerdo a mi manera de vivir, de acuerdo a mi manera de pensar, ¿qué camino estoy hoy transitando? En ambos caminos hay dificultades, pero solo en el camino angosto tenemos el socorro de Jesús. Y yo pensaba que muchas veces, estando en el camino de Dios, a veces es como que vienen recuerdos del pasado, de estar lejos de Dios, y hay muchos deseos de volver atrás. O hay personas que están viviendo lejos del Señor. Quizás hoy hay alguien que físicamente esté acá, pero su corazón esté en el mundo. Y pensaba que bueno, cuando nos viene esta sensación, cuando de pronto
empezamos a pensar en esto, poder acordarnos quizás de la parábola del hijo pródigo. Hay un momento en la vida del hijo pródigo, del hijo menor, que él decidió irse lejos de la casa del padre. Podemos decir, decidió vivir en el camino ancho, decidió vivir tal cual él quería. Pero me parece que hay una parte en este texto que es vital para nosotros para poder amar lo que hoy estamos recorriendo, que es el camino del Señor. De pronto él en el camino ancho, en el mundo, él de pronto empieza a sentir hambre. Y dice en determinado momento que él deseaba comer las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Es decir, que él estando en el mundo, estando en el camino ancho, tenía un vacío, tenía una necesidad tan fuerte que él deseaba comer la comida de los cerdos, pero nadie le daba. De pronto él dice que en la casa de mi padre los jornaleros tienen abundancia de pan y he aquí yo perezco de hambre. Qué bueno poder recordar esto aun cuando estamos en el camino del Señor, para poder afirmarnos cada vez con más fuerzas, entender que Satanás, que nuestra carne muchas veces quiere que comamos lo seco, cuando en la casa del Padre hay manjares. Jesús dijo, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Por eso hay un camino donde hay hambre, donde hay degradación, deseo comer lo que los cerdos comen y hay una eterna insatisfacción. Por otro lado, nosotros tenemos el privilegio de transitar el camino del Señor. Por eso qué hermoso poder decir en esta mañana, Señor, amo tu camino. Señor, tengo temor de pasarme de bando, porque hasta que no decidimos por Jesús, toda la humanidad transitó el camino ancho. A veces no nos damos cuenta del riesgo que hay y de pronto empezamos a ceder y a querer jugar con el pecado. Pero qué bueno determinarnos, Señor, gracias por tu camino, gracias porque hay plenitud de vida. Quiero regocijarme en lo que vos tenés. Entonces, estamos de viaje, cada uno de nosotros. Qué bueno, hermanos, los que estamos en el angosto, dice Mateo 24:13, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y quizás una de las cosas que más nos cuesta a los seres humanos es perseverar. En las campañas vemos que mucha gente pasa, en las iglesias, en los templos las personas pasan, la gente hasta se bautiza y luego se olvida de Dios o nos hemos apartado. Por eso qué importante, ¿no? Poder perseverar, valorar, Señor, gracias. Y si alguien hoy está en el camino ancho, vos identificás que tu voluntad no se la has entregado al Señor. Dios mío, hoy, en esta mañana, quiero entregarte mi voluntad, Señor. El segundo punto que quiero desarrollar es que al final del viaje hay una puerta. Es decir, que inexorablemente todos estamos viajando, todos estamos con las maletas viajando. Y al final del camino todos tenemos que atravesar una puerta. Esa puerta se llama muerte. Y a veces es un tema que tratamos de evitarlo, pero la muerte, sí, la sociedad piensa que la muerte es parte del orden natural, es decir, que es algo propio de la naturaleza. Los cristianos sabemos que la muerte física, como así también la espiritual, es consecuencia del pecado. Dice Génesis capítulo 2, versículo 16 al 17, y le dio Dios este mandato: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Es decir, el Señor había puesto una pena capital y el hombre y la mujer, el día que comieron, a partir de ahí pasamos a ser seres mortales. Dice Romanos 5:12, por medio de un solo hombre, es decir, Adán, el pecado entró en el mundo y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad porque todos pecaron.
Entonces nosotros sabemos que este viaje tiene una pasada, hay que pasar a través de una puerta. Hay personas que tienen terror acerca de esto cuando surge que hay alguna enfermedad, alguna situación, algo que nos quiebra la seguridad, de pronto hay terror. Y el Señor nos dice que todos vamos a morir, ¿no? Que todos vamos a morir. Y qué bueno pensar, ¿no? Que si yo, esto es muy importante, si yo transito por el camino angosto, la puerta que me espera es angosta. Pero si yo transito por el camino ancho, la puerta que me espera es la puerta ancha. Porque hay veces que nosotros pensamos que podemos transitar por el camino ancho y después pasar por la puerta angosta. ¿Saben que en más de una oportunidad me pasó tener que ir a compartir la palabra a velorios, y cuando es gente que no congrega, ¿no? Incluso personas que decidieron rechazar abiertamente al Señor Jesús, ¿sí? Los familiares y demás, los deudos, me dice, pastor, hace muy poquito me dijeron, en 2 oportunidades, pastor, ¿puede orar para que su alma descanse en paz? Y hermanos, la definición de que nuestra alma descanse en paz tiene que ver con la libertad nuestra en esta vida. El partido se juega en los 90 minutos. Una vez que terminó, el resultado ya está. Es decir, que no hay un estado intermedio, no hay purgatorio. La Biblia de ninguna manera habla, ese es un concepto que se desvirtuó y es más, fue una manipulación. Para sacarte del purgatorio tenías que pagar tanto. De ninguna manera la Biblia habla de eso. La Biblia únicamente habla de que aquel que decide caminar por el camino angosto, al final tiene una puerta y esa puerta nos lleva a la vida eterna. Por otro lado, aquel que deliberadamente decide caminar por el camino ancho, al final lo lleva a la perdición, a una eternidad sin Cristo. Por eso qué importante entender, y esto no se hereda. A nosotros nos encantaría que nuestros hijos, que nuestros nietos, que nuestros bisnietos pudieran aceptar al Señor. Obviamente que nosotros somos agentes de influencia tremenda. Si nosotros nos apartamos, hay grandes probabilidades de que las personas que más amamos, que están mirando nuestras huellas y nuestras pisadas, se aparten. Por eso qué importante perseverar en el camino, pero la salvación es un tema personal. Cada uno de nosotros decide por el Señor o lo rechaza. Por eso qué importante nosotros poder entender que el que no cree ya ha sido condenado, dice la palabra, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Nos gustaría quizás que sea de otra manera o quisiéramos quizás acomodarla, pero el Señor acá nos da a cada uno de nosotros una total responsabilidad. ¿Cómo está hoy el tema de tu salvación? ¿Has decidido? ¿La estás cuidando? El tercer punto y último que quiero desarrollar, y me parece que es algo muy importante, detrás de la puerta se encuentra el destino final. Y es algo hermoso para los que hemos decidido aceptar al Señor. Es algo realmente hermoso poder caminar por el camino del Señor, y alguien que lo define tan claramente es el apóstol Pablo. Te quiero invitar a que puedas buscar Filipenses capítulo 1, versículo 21 al 24. Filipenses capítulo 1, versículo 21 al 24. Dice el apóstol Pablo: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora bien, si seguir viviendo en este mundo representa para mí un trabajo fructífero, ¿qué escogeré? No lo sé. Acá el apóstol Pablo estaba entre dos dilemas. ¿Qué hago? Obviamente que él no lo podía decidir, estaba sujeto a la voluntad de Dios, pero no sabía qué decidir, qué sería mejor, ir y estar en la presencia del Señor tenía, o seguir trabajando en la obra. Creo que todos nosotros tenemos, ¿no? También nos hallamos frente a esta disyuntiva. Dice:
Ahora bien, si seguir viviendo en este mundo representa para mí un trabajo fructífero, ¿qué escogeré? No lo sé. Es decir, si seguir con vida en la tierra es de bendición para el reino de los cielos, no sé qué elegir. Y acá dice, me siento presionado por dos posibilidades. ¿Cuáles son las posibilidades que tenía Pablo y que tenemos nosotros también? Y cómo él veía la realidad. Pablo dice, deseo partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor, muchísimo mejor. Pero por el bien de ustedes es preferible que yo permanezca en este mundo. Acá habla de dos alternativas. Una alternativa es muchísimo mejor, estar en la presencia del Señor. Hermanos, ¿vieron esa canción que dice, por un momento en tu presencia todo daría? Creo que resume lo que es estar en la presencia del Señor, y nosotros hoy al Señor lo vemos como un espejo, pero en aquel día lo veremos cara a cara al Señor. Si esto es bueno, aquello va a ser mucho mejor. Entonces el apóstol decía, es muchísimo mejor estar en la presencia. Es decir, que él frente a la muerte podía entender que lo mejor estaba por venir, pero si algo es mejor es porque hay algo que es bueno. Lo mejor es comparativamente, pero es porque hay algo bueno. Estar en la tierra era bueno. Y yo creo que nosotros acá también tenemos, porque a veces pensamos lo bueno y lo malo de estar acá en la tierra. Pablo no lo veía así, decía lo mejor y lo bueno. Yo creo que salvo algunas personas que han sufrido atrocidades, campo de concentración y demás, la vida tiene muchas cosas lindas. Por eso a veces nos aferramos, aún sabiendo que nos espera una eternidad. Es como que luchamos por seguir acá, porque hay gente que amamos, hay sueños que cumplir, y el Señor ha hecho un mundo que aún a pesar de los daños por el pecado, tiene un montón de cosas hermosas estar acá, ¿no? Pero acá el apóstol está diciendo, es muchísimo mejor estar con el Señor. Por eso el destino final para los que hemos decidido seguir a Cristo es estar en la presencia misma del Señor. Es decir, hermanos, un día lo vamos a ver al Señor cara a cara. Un día vamos a poder experimentar su gloria de otra manera. Cuando en esta vida nos vienen noticias que nos sacuden y que decimos, tráeme un vasito de agua, tráeme una silla porque fue muy fuerte. Creo que a más de uno hemos dicho, ay, qué lindo que va a ser el cielo, ¿o no? Es que en el cielo no va a haber sufrimiento, no va a haber dolor, no va a haber traición, no va a haber pecado. Es decir que cruzando la puerta angosta viene algo extremadamente superior que ni siquiera imaginamos. Estar en la presencia misma del Señor. Por eso, hermanos, cuidemos esta salvación. Pero para otros el destino final será el infierno. Y me gustaría que podamos buscar en Marcos capítulo 9, versículo 43 al 48. ¿Saben quién fue el que más habló del infierno en la Biblia? Su nombre es Jesucristo de Nazaret. En el Antiguo Testamento hay algunos textos, en Apocalipsis, Juan, otros, Pablo también habla, pero el que más entró fuerte con este tema, aquel que siendo hombre pero también Dios, pudiendo ver absolutamente todo el destino de la humanidad, estaba ahí como dando voces de alerta, es nuestro Señor Jesús. Por eso qué importante nosotros conocerlo, en primer lugar por nosotros, pero esto nos tiene que activar a ver la vida de otra manera, a encarar el Evangelio con más fuerza, a poder dar mucho más para que otros conozcan del Señor. Y en esto, en dar más, estoy hablando de poner el cuerpo, y si el Señor nos envía, así como estamos yendo a Rodríguez, ir a otros lugares, hacerlo. Porque de esto se trata. A veces nos cuesta en nuestra mente llegar a comprender esto. Dice Mateo capítulo 9, versículo 43 al 48. Si tu mano te hace pecar, córtatela. Más te vale entrar en la vida manco que ir con las dos manos al infierno, donde el fuego nunca, él nunca habla de eternidad, el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te hace pecar, córtatelo. Más te vale entrar en la vida cojo que ser arrojado con los dos pies al infierno. Y si tu ojo te hace pecar, sácatelo.
Más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser arrojado con los dos ojos al infierno, donde su gusano no muere y el fuego no se apaga. Acá podemos sacar algunas conclusiones con relación al infierno. En primer lugar, hermanos, el infierno no es un concepto. El infierno, la palabra de Dios, lo enseña como un lugar real, no es una metáfora, no es un cuento. Así como Dios es real, Satanás es real, hay un cielo eterno, también hay un infierno que es un lugar real. ¿Saben que la sociedad, la cultura de este mundo trata de sacar el concepto de cielo y de infierno, minimizarlo como que eso es algo inexistente, porque claro, le quieren sacar a las personas el sobreaviso, el estar alerta, el entender que vamos a rendir cuentas. Pero el infierno es un lugar real. En segundo término, el infierno es un lugar eterno y es un concepto que nos cuesta entender, porque nosotros tenemos 80, 90, 100 años de vida o menos algunos. Pero acá habla de que el infierno, así también como la vida eterna, tienen una duración eterna. Y es muy importante entender esto. La Biblia no habla de la aniquilación del alma. ¿Qué significa la aniquilación del alma? Que en determinado momento el alma del ser humano deja de existir. No lo habla. Habla de algo que es eterno, un sufrimiento en un lugar eterno. El infierno es eterno, dice Mateo 25, versículo 46, y estos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Es decir, hay eternidad, hay algo que no finaliza más. Otro de los puntos, el infierno es un lugar de castigo espantoso. Dice en 2 de Pedro 3:9 que el Señor no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, ¿no? Pero sin embargo nosotros acá podemos ver que es un lugar espantoso. Cuando les leía al Marcos, dice, describiendo al infierno, dice, y si tu ojo te hace pecar, sácatelo, más vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser arrojado con los dos ojos al infierno, donde su gusano no muere y el fuego no se apaga. Acá los comentaristas bíblicos hablan de que el gusano es algo interior, puede ser la conciencia de los hombres por lo que hicieron, por cada vez que rechazaron él. Te dejo un tratadito, una invitación para la iglesia, querés aceptar al Señor, y el fuego es algo eterno y externo. Pero también dice en Mateo 13:50, hablando de un castigo espantoso, y los arrojarán al horno encendido, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Es decir, yo creo que el idioma castellano o cualquier lenguaje de este mundo no tiene recursos en palabras para describirnos el estado espantoso. Creo que es únicamente la convicción del Espíritu Santo de Dios que nos hace dar cuenta de la necesidad que tenemos de una salvación tan grande. En el infierno, uno de los peores castigos es estar privado de la presencia de Dios. Dice 2 de Tesalonicenses 1:9. Y a veces no alcanzamos quizás a comprender el privilegio de estar en la presencia del Señor. Jesús dijo, mientras van buscando ahí para poder relacionarlo, Jesús en Juan 6:35, Él dijo que es el pan de vida y que Él sacia nuestra sed interior si nosotros creemos en Él. Entonces, Jesús, ¿qué hace? Satisface nuestras necesidades. Pero acá nosotros podemos ver en 2 de Tesalonicenses 1:9, que dice, ellos, está hablando de los impíos, de las personas que no aceptaron al Señor. Quizás fue un buen tipo. Nosotros decimos, pero a este tipo le falta ser cristiano. Le falta aceptar a Cristo. Si le falta, es una buena persona, cuida a sus hijos, paga los impuestos, es fiel con su esposa, pero no aceptó a Cristo, va a una eternidad sin el Señor. Por eso es muy importante, el Espíritu Santo viene a convencer de justicia, juicio y pecado. Y dice, el pecado por cuanto no creen en mí.
Fíjense que le da un lugar clave a el creer en el Señor. Entonces, qué importante nosotros poder, acá que dice, ellos sufrirán el castigo de la destrucción eterna, lejos de la presencia del Señor y de la majestad de su poder. Es decir, que en el infierno las personas que van a estar ahí no van a gozar del río de agua viva, del pan de vida. Yo no sé si alguna vez te ha pasado, seguro que sí, los muchachos después de un partido de fútbol, ir a la heladera o a la canilla, ahí nos tiramos en cualquier lugar por la sed. Ahora imaginemos una sed de una semana, ¿sí? Las personas son capaces de tomar su propia orina, de tomar agua sucia, de tomar veneno porque enloquece. Ahora imagínate eternamente sediento. Hay una sed. Ahora, si nosotros hoy estamos saciados, hoy hay muchos que irían al infierno, multitudes. No lo alcanzamos a ver, necesitamos que el Espíritu Santo nos muestre de una manera más clara. ¿Saben quién va a estar también en el infierno? Y esto lo quiero leer, Apocalipsis 20:10. Hay alguien que es el enemigo de nuestras almas. Dice así, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Es decir, y esto es muy importante entenderlo, ¿vieron cuando nosotros veíamos en la niñez, o bueno, los chicos ahora, ¿no? Películas de superhéroes, que estaba el bueno y el malo y que prácticamente en potencia eran iguales? Hoy hay un reino de la luz y hay un reino de las tinieblas. En uno está al frente nuestro Dios y en otro Satanás. Pero es muy importante saber que no son iguales en potencia. Satanás es infinitamente menos poderoso que nuestro Dios. Satanás es un ser creado. Nuestro Dios es eterno. Satanás no es omnisciente, no es omnipresente, y a él sabe que le espera un juicio. El Señor ya en su voluntad determinó un juicio para él. Por eso qué importante, hay personas que temen, ¿sí?, de los ataques del enemigo. Hermanos, es un enemigo vencido y que lo peor le está por venir a él. Por eso qué bueno entender, no está a la altura de nuestro Señor, no es igual ni en poder, no tiene gloria, nada. Por eso qué importante, y qué le espera, un castigo eterno. Ahora, frente a todo esto, qué importante tomar medidas radicales para no perder la salvación. Acá cuando leíamos en el texto de Marcos, dice, si tu mano te hace pecar, córtatela. Y acá no está hablando literalmente, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios. Hay que cuidarlo. Pero hermanos, acá está hablando metafóricamente que si tenemos algo que forma tan parte de nuestra realidad, que parece que es algo propio nuestro, como una extensión de nuestro cuerpo, y de pronto para tener la vida eterna hay que arrancarlo, incluso puede significar hacer una especie de duelo. Conozco una mujer que cuando fue al médico la amputaron sin que ella supiera. Cuando volvió en sí, le agarró un pico tremendo, se le levantó el azúcar y demás, no lo pudo resistir. Y muchas personas que pierden un miembro tienen que hacer un proceso de duelo, porque hay una parte de mi cuerpo que me está faltando. Ahora, si a nosotros nos dijeran, mirá, tenés que dar, acuérdense, no es literal, ¿sí?, por las dudas, pero si el Señor nos dijera, esto lo tenés que arrancar. Si a mí me dijeran hoy, tenés que dar el brazo derecho, me dolería un montón. Pensaría cuántas cosas, qué útil que me es vivir toda una vida sin esto, qué difícil. Ahora, si el Señor te dice esto, que forma tan parte de tu vida y que te aleja de mi misma presencia y de una eternidad conmigo, lo tenés que dejar. ¿Qué vamos a hacer? Porque todos nos encontramos en esta encrucijada. ¿Quién no tuvo que dejar algo, sacrificar algo que nos dolía
para poder agradar al Señor y para poder tener entrada a la vida eterna por la obra de Cristo en la cruz. Quizás hoy estamos jugando a dos puntas en algo, estamos teniendo algo, amistades, algo en lo subterráneo que el Señor lo ve y el Señor dice lo tenés que cortar, prácticas. Por eso qué clara que es la palabra. Y acá el Señor ama a la humanidad, le dice muchachos, corten eso si te va a impedir, porque es mejor entrar que te falte un amigo, que te falte tal cosa, sin que practiques tal cosa, pero entrar a la vida eterna. Por eso qué bueno hoy mirarnos a nosotros mismos. El Señor nos ama a cada uno de nosotros. Hoy es un mensaje en primer lugar para que nos miremos a nosotros mismos. Hay algo que hoy amo, como amo a mi mano, como la necesito, a mi pierna, que el Señor le está diciendo hay que cortar con esto. Por eso dice de los valientes del reino de los cielos, porque implica un choque. Pero hermanos, yo me imagino en aquel día, cuando estemos en la presencia del Señor, quizás con la marca de haber cortado algo, qué hermoso va a ser. Este es mi hijo, esta es mi hija, se la bancó, decidió bien, vale la pena. Y a veces amamos las cosas que más nos destruyen. Es como amar a un parásito. El parásito vive a costa de una persona. A veces amamos cosas que no son tan negativas y que nos apartan del Señor. Por eso esta mañana puede ser tan hermosa para mirar hacia adentro, para mirar si no hay algo que hoy el Señor nos está diciendo. Hay una oportunidad, el Señor nos ama. Hermanos, y esto en primer lugar, mirémonos a nosotros mismos, pero nos tiene que llevar a compartir más el mensaje. Estaba hablando, me preguntaba mi hijo, pa, ¿qué le diría si entra un político, me decía esta semana, a la iglesia? Y le dije, lo estuve pensando, ¿no? Y bueno, le comenté todo y me dice, te faltó lo más importante. Y le digo, tenés razón, porque no pensé en la salvación. Pensaba en un montón de cosas, ¿no? Decir por qué es importante el tema de las dos vidas, cómo el Señor ve el matrimonio, lo dañino que es la ideología de género. Y es verdad, me olvidé de lo más importante. Esa persona tiene un alma, la persona. Por eso qué importante, a veces nosotros rotulamos a las personas y dejamos de ver. Hermanos, si podríamos ver con los ojos del Señor como que van en un barranco hacia un infierno eterno, ¿cómo nos llenaría de mucho más amor y compasión? ¿Cuánta gente cercana que tenemos? ¿Cuánta gente que si hoy muere no iría a una eternidad con el Señor? Por eso hoy algunas cositas para tener en cuenta. En primer lugar, estamos de viaje, ¿por qué camino vamos? Esperemos que todos vayamos por el camino angosto. Si alguien de los que está acá ir por el camino angosto significa rendirle la vida a Jesús. Si alguien no está por el camino angosto, hoy es un día para decirle, Señor, yo te entrego mi vida y te pido perdón por mis pecados. En segundo término, hermanos, cuidemos esta salvación tan grande. Filipenses 2:12, la última parte, el apóstol Pablo le dice a los de Filipo, y qué bueno preguntar si lo estamos haciendo, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Es decir, si hoy estás en el camino, si le has entregado tu vida al Señor, ocúpate, cuídala, cuidemos lo que el Señor nos ha dado. Saquemos todo aquello que quiere interferir, lo que dañe nuestra relación con el Señor. Y por último, el tercer punto, prediquemos en todo lugar y tiempo. Que el Señor nos ayude. Y hermanos, me gustaría en este momento poder orar que nuestro destino final, que nos podamos ver en la eternidad, mirar para el costado y ahí vos con una tremenda casa, porque dice que el Señor fue a preparar morada. Miró la casa de Joaquín, tremenda casa, qué lindo sería, ¿no? Y de cada uno de los que estamos acá presentes, ¿no? Una hermosa morada y no tener que sufrir alguna pérdida. Pero hermanos, la decisión es tan personal. Tenemos que cuidar, hay veces que nos cuesta, porque cuidarla significa leer la palabra, orar
y diariamente ir viendo si hay cosas de nuestra vida que nos alejan del Señor. Y por último, mucho cuidado con no perseverar en el pecado. El apóstol Pablo dice, mas los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Y la práctica significa tirarme a un pecado. No es que la estoy luchando, sino que dejé de luchar y me tiré a practicar determinado pecado. Así que si hay algo de eso en la vida de algunos hoy, Señor, perdóname. Entiendo, comprendo esto, ¿sí? Y qué bueno que podamos orar en este momento. Los invito a que se pongan de pie. Voy a invitar a los músicos que puedan pasar. Vamos a estar reflexionando. Vamos a cantarle al Señor y después vamos a orar. Que podamos reflexionar por qué camino vamos. Si estamos cuidando esta salvación tan grande. Y que el Señor nos movilice, ponga en nuestros ojos personas que quizás no le estamos predicando, personas que sabemos que si hoy morirían, irían directamente a una eternidad sin el Señor. No hay lugar intermedio, no hay vuelta atrás, se define en esta vida. Señor, danos amor, porque si vos advertiste tanto, tanto, fue por amor. Si no querías que ninguno se pierda, fue por amor. Si entregaste a tu Hijo, fue para que no haya un infierno. Señor, movilizanos en primer lugar personalmente. Amarte, Señor, amar tu camino. No queremos comer de las algarrobas de los cerdos. Sabemos que en tu presencia hay abundancia. Te amamos, Señor. Estamos orgullosos de ser cristianos, tus hijos. Nos has honrado con la posibilidad de ser llamados hijos de Dios. Amamos tu camino, amamos tu presencia. A veces, Señor, parece que nos resbalamos, pero, Señor, tu palabra hoy nos ha hablado tan claramente. Señor, ayúdanos a despojarnos de toda indiferencia frente a la tragedia mundial, de tantas pérdidas, Señor, de tantas personas que están yendo a una eternidad sin ti, a un infierno que tiene una duración eterna. Señor, que podamos movilizarnos hasta no tener más fuerza. Que podamos, Señor, entender que hay que llevar tu mensaje a otros lugares también. Y aún acá, Señor, hay mucha gente por alcanzar. Señor, te pedimos por nuestros hijos. Señor, ellos no heredan nuestra fe. Ellos puedan, Señor, ser alcanzados por tu Espíritu Santo y puedan decidir por ti, Señor, por los nietos, bisnietos, por nuestros padres, hermanos. Señor, también, si bien no heredan la fe que nosotros, así como Timoteo fue estimulado por su abuela y su madre a seguir en tu camino y ser un hombre de fe sincera, que nosotros también podamos dejar huellas para que otros anhelen que nuestro Dios sea su Dios. Señor, venga a tu reino. Señor, únicamente tu Espíritu Santo nos puede dar conciencia de eternidad, de vida eterna, de castigo eterno, el sentido de urgencia que necesitamos tener. Oh Señor, ayúdanos a buscar más personas para que te conozcan. Pero Señor, también cuando entran al templo, que los podamos amar. Señor, que los lazos de amor no sean solamente los tuyos, sino también los de la iglesia, que puedan perseverar en el camino angosto, Señor. Padre, te pedimos perdón, Señor amado, por cada vez que hemos sido egoístas y dejamos de pensar en la salvación de los demás. Señor, gracias porque podemos ayudar y colaborar, aunque sea con un granito de arena, en la salvación de los uruguayos, Señor amado, de los peruanos, de los bolivianos, de los españoles, de los tunecinos. Gracias, Señor. Es poco lo que hemos hecho, Señor, pero gracias. Ayúdanos, Señor, a tener una mayor conciencia de eternidad. Ayúdanos a poder ver, Señor, en nuestras oraciones una puerta angosta y una puerta ancha. Señor, en el nombre de Jesús,
que se haga carne la salvación, que se haga carne esta enseñanza. Señor, que el motor no sea el miedo, sino el amor. Señor, que sea el amor, Dios mío. Señor, sacúdenos. Señor, sacúdenos de nuestra comodidad. Señor, de estar tan panchos cuando otros se pierden. Señor, perdón por juzgar. Señor, que podamos anunciar. Señor, que el presidente Alberto Fernández pueda conocer a Jesús. Que el gobernador Axel Kicillof, que Federico Achával, que los miembros de la Corte Suprema de Justicia, que los capos narcos, que los empresarios, que los delincuentes, que las amas de casa, que todo el mundo tenga la posibilidad de escuchar tu nombre, Señor, y tu plan de salvación. Señor, te pedimos por los artistas, por Elegante, Señor, que pueda también conocerte. Quizás congreguen Nueva Vida de General Rodríguez. Señor, rompe estructuras mentales. Señor, saca todo fariseísmo, toda mugre, Señor, que impide que amemos como vos amaste. Toda estructura, Señor. Oh, Rey Santo, ayúdanos a amar Señor, a la humanidad como vos amaste. Yo te pido perdón, Señor, también, porque sé que hay mucho más que podría haber hecho. Danos una oportunidad más, Señor. Señor, te pedimos por nuestros familiares, Señor, nos cansamos tan rápido. Vos no te cansaste de nosotros. Cuánta paciencia. Señor, te pido perdón por los vecinos, Señor, a los cuales, Señor, no le hemos anunciado, por encasillarnos únicamente en campañas y en un tratado cuando es 24/7. Venga tu reino, Señor, danos amor. Si no hay amor, no hay nada, Señor, danos amor. Señor, abre nuestros ojos, que podamos ver a los que nos rodean, Señor, que podamos ver las naciones de la tierra, Señor. Danos un corazón, Señor, cautivado por el evangelismo y las misiones. Y ayúdanos a cuidar, Señor, nuestra salvación con temor y temblor. Señor, recibe esta adoración que te vamos a dar, Señor, pero que tu Espíritu Santo siga obrando. Señor, sigue obrando, Señor. Sigue obrando, Señor, tu presencia está en este lugar.